Ok, estamos con la grabación. Recordarles, ¿verdad? Que hoy, bueno, increíblemente, muchachos y muchachas, tanto para los que estamos acá en el vivo como los que van a ver la grabación en diferido, parece que fue hace poquitico que ustedes estaban arrancando con este técnico y vean que ya estamos en la recta final. Estamos a 4 semanas de completar todo el proceso formativo, así que verdaderamente pues felicito a todos los que se han comprometido desde el día 1 hasta hoy y los motivo a que por favor den ese último empujón, ojalá con mucha motivación para concretar con éxito todo este proceso. Ya le voy a dar la palabra, Katy. Recordarles que hoy se venció el plazo al mediodía de entrega de examen, ¿verdad? Todavía las notas no están disponibles. En el transcurso de esta semana yo las voy a tener listas y por supuesto les voy a avisar a través del WhatsApp para que ustedes puedan consultar todos los detalles. Quiero comentarles que en este módulo nuevo no vamos a tener tareas sino exámenes, solamente exámenes. Siempre los del tipo de examen, ¿verdad? O pruebita que realizo son de selección única. Así que prácticamente las 4 semanas van a tener examen. Semana 1, 2 y 3 son exámenes cortitos, por así decirlo. Y ya en la semana 4 sería un examen un poquillo más largo porque es el que abarca toda la materia. Así que por ese lado, ahora para que lo tengamos bien presente. Ok, Katia, ahí vi su mensajito haciendo la aclaración. No sé si de pronto alguien tiene alguna consultita antes de... Ok, ok, de acuerdo. Perfecto, entonces vamos a arrancar. Denme un segundito, por favor, que aquí me están haciendo una consulta. Permítanme, por favor, disculpen. Ok, listos. Entonces vamos a ir viendo la temática de hoy. Quiero adelantarles que este módulo, ¿verdad? En general se llama técnicas de inspección. Es muy interesante. Algunas temáticas pues son meramente teóricas y otras son teórico-prácticas. Recordemos que el módulo anterior se llamaba herramientas de calidad y el día de hoy vamos a ver estos tipos de herramientas o de mecanismos, ¿verdad? O técnicas que se pueden utilizar cuando es necesario encontrar alguna condición que genera errores o problemas en producción. Hoy vamos a ver muestreo, vamos a trabajar con la tabla militar estándar y con el diseño de planes de muestreo. Vamos a empezar por decir que necesitamos entender y comprender qué es una muestra, ¿verdad? A mí me gusta pues de pronto arrancar este tema con algo un poquillo más práctico o más conocido, ¿verdad? Más cotidiano para todos. Para los que ya tienen experiencia laboral en el tema, probablemente pues esto lo conocen o lo entienden muy bien. Pero para los que de pronto esto es algo completamente nuevo, me parece que el ejemplo que voy a dar va a facilitar mucho el entendimiento. Cuando nosotros de pronto tenemos que hacernos algún chequeo médico, ¿verdad? Generalmente pues vamos al EVAIS, al hospital, y allí
Cuando el doctor nos dice, mira, para que estemos totalmente claros de qué es lo que le está pasando a usted, a qué se deben los síntomas que usted tiene, necesito que usted la próxima cita me traiga una muestra de heces y orina. O ocupo que vaya y se haga una prueba de sangre. Entonces, ¿qué pasa? Que la sangre, que las heces o que la orina son una, llamémoslo así, una pequeña parte de nosotros, ¿verdad? Y a través de esa pequeña muestra, pues a través de laboratorios y exámenes, se puede determinar cuál es nuestra condición. Se puede, a partir de algo pequeñito, generalizar lo que está ocurriendo con nuestro cuerpo o con nuestra salud. Entonces, bajo esa aclaración, vamos a entender precisamente que una muestra es un grupo de unidades que se sustraen de un total y se sustraen pues para poder hacer una estimación o para poder hacer un pronóstico de una condición que se puede observar en la totalidad de la población. Ustedes ahí en pantalla tienen una imagen alusiva a lo que son las muestras. Entonces tenemos una población que es un número definido, ¿verdad? De elementos. Pueden ser personas, pueden ser piezas, pueden ser productos, en fin, puede ser cualquier cosa que ustedes se imaginen, una totalidad. Ahora, si yo les dijera a ustedes, mira muchachos, vamos a tener que hacer una investigación porque resulta y sucede que la producción que se hizo el día de ayer, ¿verdad? En X empresa, tiene muchos errores. Pero si pensamos que en esa producción hubo un total, por decirles cualquier número, un total de 1.000.000 de piezas, ir a revisar 1.000.000 de piezas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo no nos tomará? No es muy funcional trabajar con una totalidad, más cuando es muy grande, porque eso se sale de control. Entonces, estadísticamente hablando, es funcional trabajar mejor con una muestra, o sea, con una pequeña participación de ese todo. Y obviamente, para saber cuál es el tamaño de la muestra, pues se utilizan mecanismos, ¿verdad? Se utilizan técnicas específicas, matemáticamente ya confeccionadas por expertos, que nos van a dar, ¿verdad? Un número confiable de esa muestra. Ahora, cuando nosotros aplicamos esas técnicas, vamos a suponer, bajo este ejemplo que les estoy dando hipotéticamente, de que tenemos una población total de 1.000.000 de piezas, aplicamos la técnica y la técnica nos dice, mira, hagamos una muestra de 100 piezas. Entonces, en lugar de verificar el 1.000.000 de piezas, solo verifico 100. Y lo que yo encuentro en esas 100 piezas, estadísticamente hablando, voy a poder decir que me representa la condición general del total del 1.000.000 de piezas, ¿verdad? Porque es algo, repito, estadístico y matemáticamente aplicado, así que sí es válido y confiable. Ok. Ahora, ¿qué es un plan de muestreo? Bueno, básicamente es realizar una serie de pasos para precisamente determinar ese tamaño de muestra apropiado. Entonces, acá nosotros vamos a ver, ¿verdad? Bajo un mecanismo, llamémoslo básico o funcional, pasos muy básicos de cómo podemos hacer este procedimiento. Entonces, en el primer paso, como vemos en pantalla, dice que se toma un lote. El lote se va a identificar con la letra N. Y de ese lote se va a extraer una muestra, ¿verdad? La muestra siempre se va a identificar con la letra N minúscula. Entonces, cuando es mayúscula es el lote o es la población total y cuando es minúscula es una muestra. Se inspecciona, ¿verdad?, el 100% de esa muestra y si contiene un número de aceptación que se identifica con la letra C
o un mínimo de defectos, se acepta la muestra. Y el lote, obviamente, de dónde proviene. Es decir, en otras palabras, yo le aplico, ¿verdad?, la técnica de plan de muestreo a esa muestra. En esa muestra, si se cumplen con ciertos criterios mínimos, o sea, que no se sobrepasa un límite X, voy a decir que la muestra cumple, ¿verdad?, con lo aceptable y por ende todo el lote, o sea, toda la población se va a aceptar. Ahora, esto se aplica con la tabla militar estándar, que en un ratito vamos a ver qué es eso. Luego dice la otra condición. Si contiene más de un número de aceptación y de defectos, se rechaza la muestra y por ende, si la muestra no está cumpliendo, pues tampoco se va a aceptar el lote de donde viene, el cual debe ser inspeccionado al 100% o enviado de vuelta al proveedor. Aquí hay una salvedad, ¿verdad? Entonces, en el primer escenario, si se cumple con todos los requerimientos, se acepta la muestra, se acepta el lote completo. En el segundo escenario, si la muestra tiene condiciones inaceptables, si hay más defectos de los aceptados, entonces se rechaza la muestra, automáticamente se rechaza el lote, pero resulta que en esta condición de rechazo se recomienda inspeccionar por completo el lote, ¿verdad? Porque aunque la muestra sea representativa, imagínense lo que es tener una muestra con demasiados errores y estamos hablando de un lote de una cantidad muy grande y decir automáticamente, mira, como la muestra tiene errores, automáticamente rechazamos todo el lote. Eso estamos hablando en temas de costos, estamos hablando de temas financieros y para ninguna empresa es rentable simplemente desechar, ¿verdad?, una cantidad ahí representativa de tal vez de piezas o de productos terminados por lo que me arrojó la muestra. Es mejor ir completamente a verificar para ver qué piezas, ¿verdad?, se pueden tal vez rescatar de pronto y todo lo que está malo, pues ahí sí se tiene que devolver al proveedor si fuera el caso. Esto, ¿verdad?, básicamente es un plan de muestreo a grandes rasgos y de forma muy general. Ahora bien, la importancia de los planes de muestreo. Recordarles, ¿verdad?, que esto que estamos cubriendo por el momento es apenas como una parte introductoria. Ya casito vamos a entrar de lleno en la parte de aplicación. Entonces, ¿por qué son importantes los planes de muestreo? Bueno, porque me indican o nos indican el número de unidades del producto que han de inspeccionarse en cada lote, es decir, el tamaño de la muestra, así como el criterio para determinar la aceptabilidad del lote. Ahora, generalmente el criterio de aceptación lo va a definir, por así decirlo, una negociación entre el cliente y la empresa, ¿verdad? Cuando un cliente, por ejemplo, contrata a una empresa de dispositivos médicos para que realice una fabricación de X producto, el cliente va a decirle, mira, yo te voy a permitir que de tal cantidad de unidades te acepto que aparezca una con defecto, una, ¿verdad? Habrán otras condiciones en donde dice, mira, no te acepto ni un solo defecto. Son criterios de aceptación, cada cliente es diferente, cada producto es tratado distinto, no es lo mismo, ¿verdad? El criterio de aceptación, por ejemplo, de construir mascarillas a construir catéter para un corazón, ¿verdad? O sea, es diferente. Ahí en pantalla nosotros tenemos unas siglas que quiero que vayan familiarizándose con las mismas. Tenemos esa que dice AC, eso es criterio de aceptación. Y tenemos la letra RC, que sería un criterio de rechazo. Entonces, vuelvo y repito, ambas variables que podemos verlas como un límite, ¿verdad? Como una
restricción o una aceptación que pone el cliente, debemos manejarlas a través de estos planes de muestreo que estamos pues empezando a cubrir hoy. Bien, ahí en un par de ocasiones mencioné lo que es la tabla militar estándar. Resulta y sucede, ¿verdad?, que esta herramienta fue desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial y surgió, ¿verdad?, curiosamente, ante la necesidad de garantizar la calidad de las municiones, ¿verdad?, durante la producción en lote. Vean qué increíble que por un asunto bélico de guerra, pues se crea una herramienta que hoy por hoy puede ser aplicado a la industria de todo tipo, ¿verdad?, no solamente en temas de guerra. La tabla militar estándar es el sistema de inspección de aceptación por atributos más difundido a nivel mundial. Bueno, de hecho veámoslo así, ¿verdad? Si fue una técnica creada para garantizar que la fabricación de municiones fuera óptima, ¿verdad? Porque imagínense que pues no estábamos hablando de cualquier cosa, se estaba buscando mecanismos que garantizaran que cuando se utilizaba una munición fuera efectiva, funcionara y no que estuviera dañada. Una munición dañada podía implicar la diferencia entre ganar o perder la guerra, entre que hubieran más muertos, ¿verdad? O no. Así que bajo ese criterio, pues resultó ser algo muy funcional, repito, para otras áreas, ¿verdad? Y otros comercios. La tabla militar permite obtener el código de letra correspondiente a la muestra y con este código posteriormente se determina el tamaño de la muestra. Ahorita vamos a ver eso del código de letra, así que no se me preocupen por ahorita. Ya casi vamos a verlo con ejemplos concretos. Esto que tenemos en pantalla es la tabla militar estándar. Ustedes ven esos 4 cuadros, ¿verdad? Yo sé que ahí está con una letra mínima, chiquititica, mucha calma, que yo les estoy adjuntando, ¿verdad?, aquí en el material de la semana, un archivo específico donde viene estos 4 cuadros, pero ya en grande, para que ustedes los puedan apreciar mejor. Pero básicamente, repito, son 4 cuadritos y el conjunto de ellos se conoce como tabla militar estándar. Vamos a aprender a utilizarla. Aquí vienen algunos consejos, ¿verdad?, para hacer un buen uso de esta tabla militar estándar. El primer consejo dice que se inicia con la inspección normal, se pasa a estricta cuando se observa mala calidad del proveedor y se usa la reducida cuando la calidad del proveedor es buena, reduciendo los tamaños de muestra. El punto focal de la norma, es el AQL, que es el nivel de calidad aceptable, generalmente entre un 0.1% y un 10%, y esto es negociado entre el cliente y el proveedor, lo que hace un momentito les comentaba. Los valores típicos del AQL para defectos mayores es de 1% y 2,5%, para defectos menores y de 0,65% para defectos críticos. Ahora, el punto 2 y 3, hago la aclaración, estos valores los define la empresa y el cliente, ¿verdad? A no ser que estemos involucrados en un proceso de negociación, que lo dudo, porque para esto hay áreas específicas, no tenemos pues que manejar, ¿verdad?, quién o cuál es el porcentaje que se asigna para cada cliente. Además, cuando se utiliza para planes de defectos por unidad, se tienen 10 rangos adicionales de AQL hasta llegar a 1000 defectos por cada 1000 unidades. Los niveles pequeños de AQL se pueden utilizar tanto para controlar fracción defectiva como defectos por unidad. El tamaño de muestra en el estándar está determinado por el tamaño del lote y por la selección del nivel de inspección. Se proporcionan 3 niveles de inspección, donde el nivel 2 se considera normal, el 1 requiere alrededor de la mitad de inspección del nivel 2 y se usa cuando se requiere menos discriminación.
El nivel 3 requiere alrededor del doble de inspección del nivel 2 y se usa cuando se requiere más discriminación. Ahora, de pronto a ustedes esto les parezca un trabalenguas, ¿verdad? Y esto es normal, ya vamos a verlo con un ejemplo práctico que esto no es tan enredado como parece. Esto pues sí son elementos que hay que conocer. De hecho, van a ver que una vez que desarrollemos los ejemplos que vienen en la materia, yo les voy a pedir que se devuelvan a leer nuevamente estas 3 diapositivas, ¿verdad? La 9, la 10 y la 11, y probablemente ya después de haber visto ese ejemplo práctico, todas estas frases tengan más sentido. Hay 4 niveles de inspección, S1, S2, S3 y S4. Estos usan tamaños de muestra muy pequeños y solo deben usarse cuando los riesgos grandes del muestreo sean aceptables. El nivel S4 se utiliza en pruebas destructivas. Para un AQL específico, un nivel de inspección y un tamaño de lote dado, el estándar militar, ¿verdad?, proporciona un plan de muestreo normal que se utilizará conforme el proveedor produzca productos con calidad AQL o mejor. También proporciona un mecanismo de cambio e inspección estricta o reducida, como se ilustra en la figura que vamos a ver en un rato y se describe a continuación. Ahora sí, vamos a empezar con lo que nos interesa, que es ese paso a paso con un ejemplo real del uso de tabla militar estándar para planes de muestreo. Bueno, en el paso 1, nosotros necesitamos todos estos datos que vemos en pantalla para poder aplicar un plan de muestreo. Necesitamos conocer el tamaño del lote, necesitamos establecer el nivel de inspección, necesitamos conocer cuál es el tipo de inspección, cuál es el tipo de plan y cuál es el nivel de calidad aceptable. Y como vemos en pantalla, los puntos 2, 3, 4 y 5 los determina el cliente en medio de la negociación y los extraemos de la tabla militar estándar. Entonces vamos a ir viendo cómo obtenemos todos estos datos. Bien, el tamaño del lote. Bueno, dependiendo, ¿verdad?, del pedido que haga el cliente con la empresa, así va a ser el tamaño del lote que hay que fabricar. En cada tamaño de lote, ¿verdad?, va a tener una relación directa con la tabla militar. Yo hace un ratito que les mostraba cómo se veía la tabla militar, les dije que habían 4 cuadros. Uno de esos 4 cuadros es este que vemos en pantalla. O sea, esta tablita se encuentra en la tabla militar estándar. Ahora, quiero que observen que ahí hay varias columnas. La primera columna dice tamaño del lote. Entonces, si el cliente nos pide un lote de 100 unidades, pues vamos a ir a consultar esta tabla y vamos a ir a buscar en cuál rango se encuentran 100 unidades, por dar un ejemplo, ¿verdad? Eso es lo primero para que nos vayamos ubicando en este proceso que estamos viendo. Lo segundo que hay que hacer es establecer el nivel de inspección. En la misma tabla, vean que tenemos, ¿verdad?, esas columnas que están encerradas en círculo y dicen niveles de inspección. Hay un nivel que es especial y hay niveles especiales y niveles generales. Cada uno de ellos tiene un código, ¿verdad?, como ustedes ven ahí en pantalla. Los especiales son 4, que van del S1 hasta el S4. Y los generales son 3, que van del 1 pues, al 3. Estos niveles, vuelvo y repito, los vamos a ir trabajando con la tabla y en relación con el tamaño del lote. El tercer paso a seguir es establecer el tipo de inspección. Y esta tabla que vemos acá es también parte de la tabla militar estándar. Ahora vean que en pantalla nos dice, existen 3 tipos de inspección. La inspección normal, la rigurosa y la reducida. Les dije hace un momentito que la tabla militar estándar tiene 4 tablas, ¿verdad? Ya vimos la primera tabla, que es esta,
donde aparece el tamaño del lote y aparecen los niveles de inspección. La segunda tabla es esta que está acá, que como está ahí enmarcado en la parte superior, esta es una tabla de inspección normal. Y dice que normal se usa para asegurar una alta probabilidad de aceptación cuando la calidad del proceso es superior al nivel de calidad aceptable, por sus siglas NSA. Y no hay por qué sospechar que el proceso no tiene un nivel aceptable. Aquí tenemos la tercera tabla, que esta es la tabla de inspección rigurosa. Y dice que se usa cuando el criterio de aceptación es más estricto que en la inspección normal. Y la última tabla es esta, que es la reducida. O sea, cada tablita, muchachos y muchachas, tiene el título en la parte de arriba. Esto es importantísimo, ¿verdad? Poner cuidado y leer para que usemos la correcta dependiendo de la información que nos estén dando, ¿verdad? Para aplicar los planes de muestreo. Denme un segundito para conectar la computadora, que se me está descargando. No sé si hasta el momento vamos bien. Ya les digo, estamos viendo como la parte teórica, ya casi todos vamos a entrar como en la aplicación. ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿Vamos bien, muchachos? Ok. Ok, sí, ya van a ver que con el ejemplo todo esto como que se despeja, porque eso es como la parte teórica de introducción, básicamente. Ok, bien. El cuarto elemento, ¿verdad? Es conocer cuál es el tipo de plan que se va a trabajar. Hay 3 tipos de planes, el simple, el doble y el múltiple. El simple significa que si se sobrepasa el mínimo de piezas defectuosas, no hay lugar a un segundo muestreo. El doble dice que si se sobrepasa el número mínimo de piezas defectuosas, se procede a hacer un segundo muestreo. Y el múltiple consiste en una toma sucesiva de muestras de igual tamaño. Y en estos planes se tienen 3 o más tomas de muestras según lo establecido. Entonces, ese es el cuarto elemento que necesitamos. Vean, me voy a devolver un momentito para que vayamos aterrizando las ideas. Acá. Entonces, estamos viendo el tema de planes de muestreo. Ya vimos lo que es una muestra y les estaba contando que para trabajar el plan de muestreo se necesita de la tabla militar estándar. Ahora, la tabla militar estándar, pues es, llamémoslo así, es una configuración creada, ¿verdad? Para que podamos definir cuándo se acepta o se rechaza un lote de producción, ¿verdad? O sea, esa tabla fue confeccionada con una serie de cálculos matemáticos comprobados que si se aplica a un chequeo, a una muestra, me van a decir a mí con completa confianza, mire, con esa muestra el lote o la producción total se acepta o se rechaza. Ahora, para el plan de muestreo se necesitan esos 5 datos que hay en pantalla. Acabo de cubrir la información de esos 5 datos, pero es importante recordar que todos los datos, todos son dados por el cliente. ¿Verdad? El cliente me dice cuál es el tamaño del lote, me va a decir cuál es el nivel de inspección que él quiere, cuál es el tipo de inspección que él quiere, cuál es el tipo de plan que quiere y cuál es el nivel de calidad aceptable que él quiere. Lo que pasa es que los elementos 2, 3, 4 y 5 los vamos a poder ubicar en la tabla militar, que fue lo que vimos antes. Entonces, en el tamaño del lote se utiliza esta parte de la tabla militar. En los niveles de inspección también se utiliza esa tabla que acabo de cubrir.
A partir de los tipos de inspección es donde vamos a terminar de trabajar, ¿verdad? La tabla militar con las otras 3 tablitas que aparecen ahí, que son estas que estamos visualizando rápidamente. El tipo de plan, esto ya es algo definido previamente, son 3 tipos de planes, también los define el cliente. Y por acá dice algo que es pues importante rescatar. Dice, los planes dobles o múltiples dan la decisión de aceptar o rechazar lotes. Se basa en el establecimiento de 2 o más tomas de muestras según sea el caso, pero también pudiéndose rechazar a la primera, según sea la cantidad de unidades defectuosas. O sea, si yo aplico un plan múltiple, digamos, el cliente me dice, yo quiero que me hagan 3 muestras o que me hagan 5 muestras, y yo vengo y hago la primera muestra, y en la primera muestra todos los artículos o los productos, todos salieron mal, todos, a veces me hace falta hacer el total de las muestras solicitadas, porque ya sería algo muy alarmante, ¿verdad? Que el 100% de la muestra haya salido con resultados tan malos. Pudiendo también acudir a la inspección del 100% del remanente. O sea, cuando hay una duda aceptable de que es extrañísimo que la muestra haya salido re mal, mejor vamos a la segura y revisamos el total del lote. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? En esa imagen. Bien. Hay niveles de calidad aceptable, el AQL, que era el último elemento, ¿verdad?, de los planes. Esto también son datos ya matemáticamente preestablecidos, los que vemos en esa tablita a la derecha. Nos dice que es un método estadístico de control de calidad que a partir de un número limitado de muestras permite determinar la calidad del total de la producción con una fiabilidad inicialmente definida. Existen en total actualmente 14 niveles de calidad. Ahí vemos, ¿verdad?, los 14 niveles con el porcentaje o el valor porcentual que cada uno de ellos tiene ya asignado de forma matemática. Vamos a tomar en cuenta por acá el tamaño del lote es necesario para entrar en la tabla 1. Si yo no tengo el tamaño del lote, no puedo usar la tabla militar. Y localizar la letra código del tamaño de la muestra. El nivel de inspección sirve para localizar la letra código de tamaño de muestra y el nivel 2 establece una relación normal entre ambos. Aquí esto es un poquito, digamos, como explicación textual del proceso, pero donde quiero llegar es a esto, que es el ejemplo ya concreto de aplicación. Entonces, vamos a suponer, hipotéticamente hablando, ¿verdad?, que un cliente X viene, se sienta, hace una negociación con la empresa de dispositivos médicos donde nosotros nos encontramos y dice, bueno, los voy a contratar, necesito que me hagan un lote de 25,000 piezas. Quiero que trabajemos con un nivel de inspección 3, quiero un tipo de inspección normal, quiero un tipo de plan simple y necesito que trabajemos con un nivel de calidad o AQL del 2,5%. Hasta aquí me van siguiendo. Esos son los 5 datos que acabo de mencionar generalmente y ya he aplicado un ejemplo. Vuelvo y repito, esto lo define el cliente y la empresa, ¿verdad?, que es la experta también en la fabricación del producto que se está contratando. Hasta aquí vamos bien, chiquillos. Ok, entonces vamos a ir viendo paso a paso con esta información que vemos en pantalla. Bien, paso 1 es saber el tamaño del lote, dice 25,000. Ok, entonces yo voy a la tablita de lotes, ¿verdad? Y como ven en pantalla, por favor observen muy detenidamente, en la izquierda de la pantalla, la columna que dice tamaño de lote, yo ahí les estoy poniendo encerrado en un recuadro, donde es que entraría esas 25,000 piezas. Las 25,000 piezas se encuentran en el rango que va de 10,001 a 35,000. Ese es el primer paso, identificar en cuál rango está ese tamaño del lote. ¿Ok? Segundo paso.
El ejemplo me dice que quiere un nivel de inspección 3. Okay, entonces en esta misma tabla, vean que aparece también enmarcado a la derecha la sección que dice niveles generales de inspección y aparece el 3. Entonces yo voy a fijarme cuál es la letra código. Recuerdan que hace un ratillo les decía que cuando leía ahí una presentación, en una diapositiva, hablaba que la letra código, bueno, esto es la letra código. Es identificar cuál es la letra que está relacionada con el tamaño del lote y con el nivel de inspección. En este caso es la letra N. Ahí me voy explicando bien, muchachos y muchachas. ¿Me confirman? Ok, gracias. Aquí vamos a ir poquito a poco, para que no me pierdan el hilo. Ok, ya tenemos entonces el código de letra. Voy a regresarme a los datos que me dio el cliente. El cliente luego me dice que quiere una inspección normal. Inspección normal. Recuerdan que la tabla militar tiene 3 tablitas como estas que vemos en pantalla, pero yo me tengo que fijar en el título y buscar cuál de esas 3 tablas me dice inspección normal. ¿Ok? Entonces, esta es la inspección normal. Y me decía que en la inspección normal era de un 2, para ver, voy a volverme acá. Inspección normal y plan simple y AQL 2,5. Esos 3 datos los agarramos de esta tabla. Entonces, el código letra era la N. Por favor, no sé si me pueden ir siguiendo en la izquierda de la pantalla. Ahí aparecen las letras del abecedario hacia abajo y quiero que vean que aparece la letra N enmarcada en rojo y a la par dice 500. ¿Me siguen, muchachos? Ok, entonces vean que esa letra N yo la averigüé en el paso anterior. La vengo a buscar aquí y me dice 500. ¿Qué significa 500? Es el tamaño de muestra que me sugiere esta técnica. O sea, me dice que para 25,000 unidades yo voy a usar una muestra de 500 unidades. Eso es lo primero. Paso 2. El enunciado me decía que utilizáramos un AQL del 2,5% y quiero que vean en la parte superior, también enmarcado en rojo, hay unos numeritos, ¿verdad? En la primera línea de datos y si ustedes ven empieza con el 1,01 y ahí va, ¿verdad? Y precisamente hay un 2,5 que es el que está enmarcado en rojo también. Ese 2,5 es el AQL que me dio el ejemplo. Y vuelvo a hacer el proceso anterior. Voy a fijarme dónde es que coincide mi tamaño de muestra, que es 500, con el AQL, que es 2,5. Voy a hacerlo grandecito. Permítanme para ver acá. Si lo hago un poquito más grande. Perdón. Por aquí. ¿Dónde se unen? Vea, se une ahí, donde está el rojito. Dice 21 y 22. Ojo con eso. Quiero que vean en la parte más arriba de la pantalla estas letras que están dentro del círculo. Dice ACRE. De hecho, se repiten en todos los valores de AQL, perdón. ¿Quién recuerda lo que significaban estas siglas? Fue de las primeras diapositivas que lo leí. Correcto, correcto, así es, perfecto, compañera, gracias. ¿Qué me dice entonces esto? Bueno, esta tabla me está diciendo, en la primera columna que es AC, criterio de aceptación, me dice, ok, en esa muestra de 500 unidades, si me salen 21 piezas en perfecto estado, o sea, voy a decir que la muestra cumple con el criterio de aceptación. Pero si por el contrario, lo primero que a mí me aparece son 22 piezas con defecto,
voy a rechazar la muestra y por ende rechazo el lote. No sé si me explico. O sea, este 21 y 22 me está dando el máximo que podría yo permitir para aceptar o rechazar la muestra, ¿verdad?, que estoy investigando. No sé si me explico, alguien me confirma. Mm, vamos a cambiar las palabras. Lo primero que se dé. Vamos a imaginarnos, y quiero que sean bien creativos con la imaginación. Yo vengo, ¿verdad? Tengo 25,000 piezas completas. Voy a extraer 500, que es la muestra, y yo empiezo a hacer el conteo, ¿verdad? Entonces yo saco la primera pieza, 1 está muy bien, 2 está bien, 3 está bien, vamos bien, o sea, voy sacando una por una, llego a la pieza número 21 y esas 21 piezas sacadas de forma consecutiva están perfectas. Ya con solo haber llegado a 21 piezas consecutivas perfectas, no hace falta que revise el resto, sino que matemática y estadísticamente hablando, de una vez acepto la muestra y digo que todo está bien. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si más bien cuando yo estoy sacando, ¿verdad?, la pieza 1, la pieza 2, etcétera, más bien 22 piezas consecutivas están dañadas? Ya por haberse cumplido esas 22 piezas dañadas, más bien la estadística me dice rechace por completo el lote. Aquí hay problemas serios. ¿Me explico? O sea, lo primero que se dé, o todo muy bueno hasta 21 piezas, o todo muy malo hasta 22 piezas. Adelante, Katia. Uh -huh, uh -huh. Ajá. Ah, sí, sí. Uh -huh, uh -huh. Ujú, correcto. Gracias por el aporte, compañera. Precisamente, ¿verdad? Y eso es muy rico lo que ella comenta. No solamente es que son 21 piezas, digamos, que se hayan dado 22 piezas, perdón, para seguir con el ejemplo, malas y que solo hay 22 malas. No, es que si me salieron las primeras 22 piezas malas, probablemente hay un montón más malas, porque se está dando como una constante que todo está malo. Entonces, básicamente, ¿verdad? Este proceso o esta técnica de inspección que se llama planes de muestreo me permite tener claridad de si se acepta o se rechaza un lote de producción a través de una muestra. ¿Me explico? Ok, perfecto. Gracias, compañera. Entonces, vean, a modo de que eso también pues quede bien clarito, vean que ahí en verde se los puse. Para el plan simple, este es un plan simple. ¿Qué significaba plan simple? Alguien que me ayude. Habían 3 tipos de planes, pero el simple, ¿qué significaba? ¿Alguien que se acuerda? ¿Qué significaba el plan simple? Estaba plan simple, plan doble y plan múltiple. Ok, ok, voy a darles un empujoncito. El simple, si el cliente me dice yo quiero un plan simple, es quiero que me hagas solamente una inspección. Y lo que arroje esa inspección me basta a mí para saber si se acepta o se rechaza. Si hubiera dicho plan doble, se tiene que hacer el proceso 2 veces.
Si es un plan múltiple, pues se hace la cantidad de veces que haya definido el cliente. Eso a grandes rasgos. ¿Ok? Ahora bien, importante, ¿verdad? Vean que este es usando la tabla que dice inspección normal, como está subrayado arriba, porque así lo definió el cliente. Bien, acá tenemos una pequeña, digamos que redacción de lo que acabo de explicar. Entonces me dice, los parámetros AC y RC nos indican los valores 21 y 22. Esto quiere decir que mientras no se exceda el número de defectos a 21 unidades, estará dentro del margen de aceptación. Pero si este número de unidades defectuosas es o se pasa de 22 unidades, se procede a rechazar el lote, sin lugar a un segundo muestreo, si es que estamos en un plan simple, ¿verdad? Lo que les acabo de explicar. Entonces, me salen 21 piezas buenas, va muy bien. Inclusive me salen 21 piezas defectuosas, todavía se me la puedo jugar, pero donde aparezcan 22 defectos o de 22 piezas defectuosas, automáticamente por los requerimientos que hizo el cliente, se rechaza por completo. Me decía un estudiante en este módulo, pues de otro grupo, ¿verdad? Que obviamente suena muy bonito la teoría, que la teoría dice, bueno, si salen 22 defectos, rechazamos por completo el lote, ¿verdad? Hablar de agarrar un lote, ya les digo, de 25,000 unidades y decirles, bótenlo, en la teoría suena bonito, pero en la práctica estamos hablando de dinero. Entonces, muy probablemente en las industrias, a pesar de que esta estrategia, ¿verdad? O este mecanismo de chequeo me sugiere que se elimine todo el lote, en la práctica generalmente se llega a decir, no, se verifica el 100% de toda la producción para ver qué se puede rescatar y qué definitivamente hay que descartar. Inclusive en algunos casos habrán piezas que tengan defectos, pero de pronto podría ser que sean defectos que se puedan corregir, ¿verdad? Algo muy mínimo, algo que de pronto no es muy significativo. Pero vuelvo y repito, esto va a depender del criterio y de las indicaciones, obviamente, que establezca la empresa con el cliente. Vamos a ver otro ejemplo. De hecho, vamos a ver varios ejemplos para que esto quede muchísimo más clarito. En este ejemplo vamos a suponer que el lote son 50 unidades, se pide un nivel de inspección de número 2, un tipo de inspección rigurosa, o sea, usamos otra tabla militar, un plan doble y un AQL del 40%. Entonces, el lote son 50 unidades. Vamos entonces a esta tabla. 50 unidades se encuentra en ese rango que va de 26 a 50. Nos decía que el nivel de inspección era 2, así que la letra código es la D, de dedo. Con esa letra D voy a buscar la tabla que me dice inspección severa, porque así lo determina el ejemplo. Y en inspección severa busco a la izquierda, primero, el tamaño de la muestra con el código D, que dice que son 8 unidades, y el AQL es del 40%, que está arriba. Yo espero que se vea como clarito, donde les puse las flechas en rojo y todo eso, para que vayan viendo cuál es la relación de los datos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la aceptación y el rechazo para este ejemplo? Dice 5, 6. Y es un plan doble, ¿verdad? Dice 5, 6. Entonces, acá nos dice, ¿verdad? La explicación. 5, 6 para que se acepte en el primer muestreo, vean que es un doble, así que hay que ser 2. Para que se acepte en el primer muestreo no se debe exceder el número de 5 unidades defectuosas. Entonces yo estoy contando, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 defectos, ¿ok? Donde a mí me salga un defecto 6, se rechaza, pero
Como es un plan doble, vuelvo a hacer el procedimiento, lo repito, ¿verdad? Con unidades diferentes. De esas 50 extraigo 8 unidades, o sea, una muestra nueva de 8 unidades, sin tomar en cuenta las que agarré de primero para la primera muestra. En el 2, lo que les decía ya, pero si este número de unidades defectuosas es o pasa de 6 unidades, se procede a realizar el segundo muestreo, se vuelve a extraer una muestra igual, ya lo que les decía. Y si en esa segunda muestra, ¿verdad? Si aún así se excede otra vez de 6 defectos, entonces se procede a hacer una inspección del 100% del lote. Repito, esto se hace con el afán de ver si se puede rescatar algo o si definitivamente esto fue un error completo en toda la producción, ¿verdad? Y obviamente si esto se evidencia, lo que habría que hacer son pues una auditoría, una investigación para ver qué fue lo que ocurrió, porque eso representan pérdidas pues para el negocio. ¿Se entiende este segundo ejemplo, muchachos y muchachas, del plan doble? Ok, vamos a ver un tercer ejemplo. Aquí la idea es que veamos los ejemplos con las 3 tablas militares, ¿verdad? Que hay. Este es un lote de 1.200 unidades. Tiene un nivel de inspección especial S2, un tipo de inspección reducida, un plan múltiple y un AQL del 1,5%. Entonces, 1.200 unidades. Vamos a la primera tabla. 1.200 unidades están en el rango de 501 a 1.200. El ejemplo nos decía que utilizáramos un nivel de inspección. Mira, aquí está mal ese texto. Es un nivel de inspección especial S2. Lo ven ahí bien en pantalla. Tengo que corregir esa diapositiva porque dice inspección 3 y no es S2 la que se está marcando en rojo. Así que esa relación entre el nivel especial S2 y el tamaño de la muestra nos da un código letra de C. La C la vamos a ir a buscar en la tabla de inspección reducida, porque así lo dice el ejemplo, ven acá, inspección reducida en la tercera línea. Entonces en inspección reducida vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos venido observando. Primero buscamos a la izquierda, en el tamaño de muestra, el código, que es la C. Vean el tamaño de muestra que chiquitica. Son 2 unidades nada más, 2 unidades. La QL es del 1,5 y aquí es importantísimo porque no sé si ustedes lo notaron, si alguien se preguntó qué raro, que son esas flechas que van para arriba y para abajo. Es una forma de resumen, ¿verdad? En lugar de volver a escribir los números que tal vez son iguales en todos los espacios, pues quien creó este mecanismo o esta técnica optó por mejor dibujar una flecha para alucir o aducir, ¿verdad? Que era el dato que se estaba señalando. Entonces, por ejemplo, en ese 1,5 y siguiendo la letra código que es la C, vean que coincide con la puntita de la flecha. Entonces, nada más me voy a fijar cuáles son los números que está apuntando esa flecha y en este caso es 0 y 1. ¿Me van siguiendo? Ok, entonces 0 y 1. ¿Qué significa ese 0 y ese 1? Bueno, que solo con una unidad defectuosa, solamente que me salga una mala, se rechaza automáticamente todo lo que. O sea, es súper restrictiva. Por eso esta tablita, vean cómo se llama, inspección reducida, es muy restrictiva, o sea, no aguanta nada, como dicen. Al primer error se rechaza todo. Y vean que, como dice ahí en el segundo párrafo, esto es el resultado de usar un plan de muestreo con lotes relativamente pequeños y la tabla militar reducida. Los planes múltiples consisten en una toma sucesiva de muestras de igual tamaño. En estos planes se tienen 3 o más tomas de muestras según lo establecido. Este ejemplo, ¿verdad? Nos decía acá, me devuelvo, que se utilizará un plan múltiple. O sea, que si yo tomo
la primera muestra y todo sale perfecto, excelente, lo puedo dejar ahí o lo hago cuantas veces el cliente me haya definido. Aquí en este ejemplo, ahora no estamos poniendo el detalle de cuántas veces, pero obviamente en la práctica, en la realidad, sí se nos tiene que decir cuántas veces implica ese plan múltiple. Si son 3, si son 4, si son 5 veces que hay que hacer la toma de la muestra. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos y muchachas, hasta acá? Verdaderamente yo les digo que esto es un temita como, a ver, hasta un poco divertido, me parece a mí, porque esto es como, parecía como un tipo como muy dinámico el proceso, ¿verdad? Obviamente hay que tener cuidado, pero es como empezar a buscar, ¿verdad? Esos códigos, esas referencias y obviamente ya aplicado en la industria, pues es muy funcional. Vuelvo y repito, este es un proceso que tiene como objetivo, como fin, reducción de tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo les diga, vamos a revisar la totalidad de la producción, a que solamente les diga, revisemos una pequeña muestra, ¿verdad? Que es en menos tiempo y más rápido se puede hacer. Obviamente, esto es funcional cuando ojalá todo saliera perfecto y muy bien, cuando estuviéramos dentro de ese criterio de aceptación maravilloso. El problema y la torta aquí es que aplicando esta herramienta que es para reducir tiempo, más bien la muestra nos represente rechazo, porque el rechazo implicaría, ni modo, hay que revisarlo todo. ¿Que cuánto se van a demorar en hacerlo? Pues el tiempo que sea. O sea, lo que se quiso reducir por un lado, al final no se logró. Pero cuando esto ocurre, definitivamente es una alerta para el departamento de calidad para que ejecute, ¿verdad? Inspecciones más rigurosas, para que intente encontrar qué fue lo que generó el problema, hacer correcciones inmediatas y por supuesto, como lo he dicho ya en varias oportunidades, intentar ver qué se puede recuperar, qué se puede rescatar de la producción y todo lo que esto implica, ¿verdad? Porque si hay un porcentaje muy importante de productos que fue rechazado porque estaba defectuoso, porque no pasaba esos criterios de aceptación, ya le doy la palabra, aquí va a implicar una sobreproducción, o más bien una reproducción, ¿verdad? Hay que venir a volver a producir para restituir todo lo que estaba dañado, pero obviamente para hacer este proceso primero hay que encontrar qué fue lo que falló. Ok, en orden de cómo levantaron la mano, Dora y después Esther. Adelante. Ujú. Ok. Ujú. Ok. Mm. Ok. Ujú. Claro, claro. Ujú. 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 Qué interesante, pero al final, Dora, sin entrar en mucho detalle, porque yo sé que por temas a veces de privacidad, ¿verdad? Uno no puede comentar muchas cosillas. ¿Ese lote al final lo rechazaron totalmente o le hicieron alguna mejora o alguna modificación para poder entregárselo al cliente?
Ok. Mm. Ok, 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 ok. Muy interesante ese aporte, le agradezco mucho, Dora. Sí, esas son cosas, ¿verdad? Que pasan en la industria. A veces la empresa tiene la mejor intención, como decía Dora, es un tema económico, pero de ahí, si no cumple, no cumple. Y también la industria tiene que saber las expectativas que tiene el cliente. Si está exigiendo mucho, pues exíjase mucho también en los procesos productivos, ¿verdad? Para no fallarle. Excelente. Esther, ok. Ujú, ujú. Ok, ok, ok. Sí, ¿no? Por eso les decía al puro inicio, ¿verdad? Generalmente la teoría nos dice una cosa, pero en la práctica cada empresa va a decir qué es más funcional para ella. Les decía también en su momento, muy bonito que que la teoría me diga, si se rechaza, bótelo todo. Sí, lindísimo, suena, pero ¿se podrá dar el lujo a una empresa de decir bótelo todo? No, la empresa jamás, jamás, ¿verdad? O sea, la empresa va a buscar ver cómo hace, como dicen, para estirar el asunto, para acomodarlo de manera que haya el menor impacto económico posible. Eso es obvio, definitivamente. Le agradezco también a usted mucho, Esther, ese aporte que hace. Tenemos a Jessie también, adelante. Ujú, ujú, ujú. Claro. Ujú. Claro. Ujú, ujú. Ujú, ujú. Y de hecho, entre más estricto es el departamento de calidad es porque más estricto es el cliente, ¿verdad? No es que calidad es estricto porque quiere, porque se le antoja. Es que a veces hay clientes de clientes, ¿verdad? Muy bueno el ejemplo que usted da, la diferencia entre galletas, ¿verdad? Y tarjetas. Inclusive les diría, no necesariamente en temas de cantidad, ¿verdad? Porque vean este último ejemplo que decía que era un lote de 50 unidades versus el primer ejemplo que vimos que eran 25.000 unidades. Mucho va a depender del tipo de producto que sea, ¿verdad? Hay productos que de pronto los costos de producción son muy bajitos y habrán otros que tienen costos de producción muy elevados. Entonces, no necesariamente por cantidad, sino también por un tema, llamémoslo así, de riesgo o de impacto o de imagen inclusive que esto implique. Por ejemplo, para una empresa que depende de su imagen, que prácticamente son todas, pero hay algunas que tienen esto un poquillo más fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, se me ocurre ahorita Coca-Cola, ¿verdad? Coca-Cola no se puede dar el lujo de poner en circulación un producto con defectos, ¿verdad? Porque esto daña pues mucho de ese terreno que ellos han ganado en temas de confianza, en temas de fidelidad de clientes hacia la marca. Una Coca-Cola que diga, vamos a cambiar la receta de Coca-Cola y no sé, ahora vamos a hacer Coca-Cola, por decirles así algo descabellado, Coca-Cola salada, o Coca-Cola picante, no sé, ¿verdad? Sería algo demasiado riesgoso para ellos. Entonces, sí hay, dependiendo del cliente, dependiendo del producto, así se va a definir, ¿verdad? Esos criterios de aceptación o rechazo y
cada industria tiene también su modo de trabajar. Muy bonito también lo que decía Dora, que a veces, pues tal vez los jefes, ver a los gerentes, que siempre son los que andan midiendo el tema de platas, de pronto se ponen ahí muy quisquillosos y qué podemos hacer y solucionémoslo, pero jamás esto no lo podemos rechazar, pero de pronto no tienen esa visión del área de calidad, que está mucho más comprometida con el tema del cliente y dice, "Ey, no, es que si nos la jugamos, como dicen, si no hacemos lo que el cliente pidió, estaríamos perdiendo no solamente un cliente, estaríamos también perdiendo nuestra credibilidad frente a otros clientes ya existentes y futuros. ¿Por qué? Porque como todo esto se pasa, ¿verdad? De boca en boca, y muchas veces de ahí la empresa va a tener que perder con tal de ganar. Parece raro, ¿verdad? La frase, pero a veces va a tener que perder en temas de una producción que tiene que ser rechazada para volverla a hacer, pero eso le garantiza el ganarse o seguir manteniendo esa confianza y esa fidelidad del cliente. Entonces, para mí, ¿verdad? Este es un temilla muy interesante. Ya les digo, me parece a veces casi como entretenido el tema de ir buscando todos estos elementos y ni qué se diga de aplicarlo ya en industria, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En la práctica propiamente. Permítame un segundito. Ok, bien, Esther tiene la mano levantada, no sé si era por la intervención anterior, ¿hace algo nuevo? Ok, no hay cuidado, no hay cuidado. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Son las 7:20. Vean, yo calculo más o menos a las 8:30, ya la aplicación va a poder habilitar el examencito, ¿verdad? Sobre la teoría. Les voy a adelantar. El examen consiste en 4 ejercicios de esta temática que acabamos de cubrir, 4 escenarios diferentes con mezclas, ¿verdad? De todos de esto. Vamos a ver, voy a mostrarles por acá. ¿Verdad? Cuatro casos con estos datos mezclados, obviamente, diferentes proporciones o elementos ahí funcionales. Y yo les voy a plantear, ¿verdad? El caso y les voy a hacer preguntas. Bueno, para este caso, ¿qué aplica? ¿Cuántas se aceptan? ¿Cuánto sería el de rechazo? ¿O cuál sería el código letra correspondiente? En fin, voy a hacerles varias preguntitas, vuelvo y repito, relacionado a lo que vimos hoy con datos distintos. Y básicamente, ¿verdad? Como lo hemos trabajado en módulos anteriores, la idea es que la pruebita va a estar habilitada por una semana, a más tardar de hoy en 8 mediodía se cierra la prueba, siempre es de selección múltiple. Yo recomiendo que vean los datos, ¿verdad? Que les voy a facilitar, que hagan todo su proceso tal vez en el cuaderno, una hojita, qué sé yo, y después pues se toman el tiempito para ir marcando la respuesta correcta para cada uno de los casos. No sé si tienen alguna consulta sobre ese examencito. Sí, claro. De hecho, yo la estoy proyectando desde Classroom. Ay, chiquillos, yo creo que yo no se los mandé. Tiene usted toda la razón, qué pena. Déjenme un momentito, por favor. Se los voy a compartir inmediatamente. Permítame un segundito, por favor. Qué pena, qué pena. Igual a algunos de ustedes les tiene que haber llegado al correo electrónico. A algunos, ¿verdad? Si no tienen problemas con sus correos electrónicos, porque de hecho, aquí en los que tengo ya matriculados, bueno, solo Michael Arias ya entró y él no entró por la invitación que llegó al correo. Pero igualmente se las voy a pasar por WhatsApp. Permítanme un segundo, por favor. Qué dicha que me dijo. Yo es que hoy estaba como medio enredadilla y no sé qué fue lo que me pasó ahí, pero ya vamos a resolver.
Qué pena, más bien gracias ahí por haberme hecho la observación, si no yo me voy tranquila. Ay, qué barbaridad. Eh, Listo, ya se los mandé al WhatsApp para que también puedan ingresar ahí. Puede ser por el WhatsApp con ese link o si les llegó al correo electrónico la invitación también es válido. Tal vez alguno me confirma si pudo ingresar. Ok. Ah, bueno, excelente. Entonces ahí ya tienen el material que acabo de proyectar. Aparte hay una línea que dice tabla militar, que es la hojita, como por aparte, para que no tengan que andarlo buscando por toda la presentación. Y en un ratito el video va a estar disponible y ya les digo, como después de las 8:30, 9, muy tarde, ya queda disponible la pruebita, pero de todas maneras recuerden que tenemos toda la semana para resolver esa prueba. ¿Alguna otra consultita? Con mucho gusto. Ok. Entonces, muchachos y muchachas, si estamos claros con toda la información, eso sería todo por hoy. Agradecerles el tiempo. Dios mediante, pues nos estamos hablando de hoy en 8 y como siempre, ¿verdad? Cualquier consultita al correo, lo que les decía al puro inicio, las notas del módulo 5 van a estar disponibles en el transcurso de esta semana. De mi parte sería todo. Tengan muy buenas noches. Amén, igualmente. Chao.